Gracias por estar acá, te doy la bienvenida. Y, y bueno, para hablar de este tema tan interesante, para darle adjetivarlo de alguna forma, ¿no? Sí, un tema muy interesante con muchas aristas, ¿no? Porque tiene muchas verdades y muchas situaciones que no son concluyentes una frente a la otra, pero de verdad puede haber un caso penal, como están los tribunales, pero también hay una gran conspiración mediática contra un personaje tan controversial en este momento como es Julio Iglesias, ¿no? Correcto. Una de las cosas que me llama la atención es quiénes están involucrados en la investigación. Uno de ellos, independientemente que sea el español.es y además Univisión, dos medios. El diario.es, porque el español el diario, el ¿verdad diario. que sí? El español es un medio serio, el diario.es no. Interesante, el diario.es. Y el otro es Univisión Noticias, pero dentro de Univisión Noticias, y me sorprende mucho que se haya involucrado en esto, tengo entendido que está nada más y nada menos que Gerardo Reyes, que hasta ahora ha tenido un premio Pulitzer del año 99, una persona que ha tenido una reputación por lo menos ha salido ileso, ¿no? Y ha hecho trabajo bastante interesante. Gerardo Reyes creo que fue el primero que descubrió uno de los escándalos de Hugo Chávez al principio de su mandato. O sea, es un personaje con cierto background y pudiera estropear su carrera en caso de que todo esto sea un bluffing o sea una maniobra de otra índole, ¿no, Manuel? Bueno, es que aquí hay muchas verdades, ¿no? Yo creo que el diario.es, que yo comentaba el otro día, que es un medio de izquierdas, diría casi de extrema izquierda, alineado con las tesis de Podemos, de Sumar, siempre defendiendo al actual gobierno de España, que tiene gente en su gobierno, por ejemplo, que defiende a los terroristas de Hamás, que está en contra de los intereses de las empresas españolas en América y se meten con la conquista española de América, que son tibios con el régimen chavista. Ese tipo de gente es la que apoya este medio y este medio lo que busca es desacreditar a una figura como Julio Iglesias, que representa el éxito económico, que en su momento apoyó al Partido Popular en unas elecciones, en concreto a José María Aznar, que representa el éxito de España en América. Todo eso le hace muy jugoso y le hace además una pieza de caza excelente para desviar la atención de la corrupción que hay en España. Hay unos acosadores sexuales tremendos en el Partido Socialista que están, alguno de ellos en la cárcel, que se gastaba el dinero público del gobierno en prostitutas. A ese tipo de gente no la investigan. Sin embargo, a Julio Iglesias sí. Y además no solo lo investigan, sino que le condenan, le juzgan y le condenan sin dejarle derecho a la defensa y sin esperar a que haya ni siquiera una investigación previa, porque este caso en lo judicial está todavía muy, muy, muy en precario y empezando mucho, ¿no? Entonces, volviendo a lo que tú decías, yo creo que Univisión, de alguna manera han utilizado el prestigio de Univisión, el diario.es, que insisto es un medio de extrema izquierda totalmente ideologizado. Yo creo que ha buscado el apoyo de Univisión para blanquear su información y para darle una credibilidad en este lado del mundo, ¿no? Claro. Ahora, un dato interesante, el hecho de que estas acusaciones se hagan en España y no precisamente donde ocurrieron en República Dominicana, ¿esto es común o esto también forma parte de toda esta estrategia maquiavélica y rara? Bueno, hay que hablar también de Women Link Worldwide, que es la ONG, la institución que ha sacado todo este escándalo. Quien capta a las chicas y yo creo que le vende al diario.es de Univisión la historia. Esta organización se define como ecofeminista, anticolonialista, y está financiada por George Soros. O sea que estamos todos, es que en este escándalo no falta nadie. Entonces, esta gente que es muy hábil, que sabe cómo se las gastan en distintos países y distintos juzgados, han visto que en República Dominicana este caso no tenía recorrido. Los hechos se producen en República Dominicana. Las víctimas son dominicanas. El presunto acosador sexual vive en República Dominicana. ¿Por qué juzgarlo en España? Porque en España hay un clima político, hay un ambiente político totalmente proclive a que esto se convierta en un escándalo nacional y a que presione a esa audiencia nacional para que la investigación vaya en el camino que quieren esta gente, ¿no? Al final,
Bueno, ahora hablaremos de cómo ha reaccionado Julio Iglesias y de las informaciones que está sacando a la luz Julio Iglesias, porque en 48 horas se ha desmontado totalmente la coartada de estas dos chicas, ¿no?, que han denunciado. Exactamente. Eso es un temazo porque Julio Iglesias, bueno, se ha quedado callado y me imagino yo que los abogados le han aconsejado no quedarse callado tampoco. Y entonces ha publicado literalmente algunos de los mensajes que estas chicas le enviaban a él. Aquí esta, por ejemplo, dice que dice, le llamaban profesor, ¿no? Una de ellas. Dice, buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar. Te quiero mucho y si necesitas algo de mí, aquí estoy a tu entera disposición. Gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy. Todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más. Un beso y un abrazo. Feliz noche. Él no contesta. Esto fue en el 2021 cuando están ocurriendo los acontecimientos. Y el otro dice, hola profesor, buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios. Esta es la fisioterapeuta. Y luego el otro mensaje dice, buenos días profesor, espero hayas tenido una muy buena noche. Recuerda colocarte la faja postural, un beso, te veo en un rato. Esto, o sea, pero aquí hay dos cosas, Manuel. Una es, según estuve escuchando hoy yo, que esto, independientemente que aquí hay un flirteo literal, ¿no? Aquí hay un sateo con Julio Iglesias que están provocándolo, ¿no? Obviamente, esto puede ser un alibi para él, una coartada para él, para decir, oye, mira, esto no prueba, o sea, esto desmiente totalmente mi acoso. Pero yo escuché hoy, interesante, un abogado que decía que independientemente que eso exista, si existen las otras pruebas, todavía puede ser condenable Julio Iglesias. Hombre, yo creo que lo que aquí se está pretendiendo por parte de la defensa de Julio Iglesias es desacreditar a las presuntas víctimas. Correcto. Hay que decir que la otra víctima, esta es la fisioterapeuta, la otra víctima tenía una página en OnlyFans mientras trabajaba con Julio Iglesias en la que se desnudaba o hacía posturas sexys o no sé qué más, pero importante, tenía incluso una llamada a practicar sexo a cambio de dinero. Entonces yo creo que esto cambia mucho el tema. Yo no digo, insisto, yo siempre desde que he empezado a hablar de este tema, yo no niego que Julio Iglesias haya podido tener un comportamiento inadecuado. Correcto. Yo no lo sé porque no estaba allí. No me ha invitado nunca Julio Iglesias a su casa. Exacto, de Punta Cana. Sí, a mí tampoco, sí. Pero quien tienen que determinarlo son los tribunales. Correcto. Y a la vez que pudiera haber esa presunta culpabilidad, puede haber esa conspiración de la que yo hablo. O sea, puede haber gente deseosa de destruir a Julio Iglesias y que Julio Iglesias haya cometido errores. Claro. Pero hay que, digamos, como se dice, ¿no?, deslindar el grano de la paja. Hay que ir a los hechos, a las pruebas, exacto, a respetar la presunción de inocencia de Julio Iglesias. No mezclar este caso con que hace 40 años fue una televisión en Chile y le dio un beso a la presentadora. Eso no, como ha salido, ahora todo el mundo se apunta, sí. Todo el mundo, media humanidad ha sido acosada por Julio Iglesias, ¿no? Sí. Mi mujer me dijo el otro día que Julio Iglesias le había dado un beso. No, claro. Ya todo el mundo le había dado un beso. Sí, él era besucón, siempre lo fue, pero bueno, era una etapa también. Incluso con hombres, pero era besucón con hombres, besucón con señoras mayores, con mujeres jóvenes. Es una persona tocona y besucona. Que en un tiempo en que eso no estaba mal visto. Los tiempos han cambiado. Probablemente si Julio Iglesias tuviera ahora los 40 años que tenía cuando se paseaba por los platós y los estadios del mundo, ya no sería tan tocón y tan besucón, pero en aquella época no era tan mal visto. Y otra cosa interesante es recordar a Plácido Domingo. Señores, Plácido Domingo fue destruido, fue cancelado, fue inhabilitado por todas las grandes óperas del mundo, por unas denuncias también de unas señoritas que salieron en medios de comunicación contando cosas que habían pasado hace 20, 30 años. Judicialmente no llegó a nada. A día de hoy, Plácido Domingo es un señor que no tiene ninguna condena a sus espaldas de un tema de acoso sexual, pero Plácido Domingo artísticamente es un cadáver, ¿no? Y yo creo que lo que se busca con Julio Iglesias es lo mismo, ¿no? O sea, apagar la estrella, ¿no? O sea, la estrella Julio Iglesias, apagarla para siempre, ¿no? Y yo creo que su legado musical, su legado de embajador, de éxito, de esfuerzo, no creo que se pueda borrar por esto, ¿no? Yo creo que hay que dejar trabajar a la justicia, hay que dejar a los fiscales que investiguen. Vamos a ver.
Claro. Pero bueno, yo creo que también él tiene derecho a defenderse, ¿no? No, total. Y yo creo que el análisis es muy interesante desde el punto de vista de Fede. Yo trato de ponerme a pensar, por eso yo te comentaba al principio, periodistas serios involucrados en este tipo de investigación, que si no hubiese, que es lo que me llama la atención, dijera, si no hay ahí material, ¿para qué te metes? ¿No? Y luego lo publicas, porque ya al tú publicarlo ya es otro paso un poco más riesgoso. Y la duda que tengo es, por ejemplo, si vamos a suponer que estas chicas van a donde está un abogado, van a hacer la denuncia, respaldada obviamente por alguien, ¿no? Que le está patrocinando. Y yo asumo, siempre trato de imaginarme un abogado inteligente que le diga, a ver, vamos al caso acá. La primera pregunta que le hago yo, que no soy abogado, es decir, ¿tú le has mandado algún mensaje a Julio Iglesias? ¿Tú tienes ahí algún registro? O sea, si yo lo hubiese visto, y en este caso a Gerardo Rey, a todos los periodistas que están involucrados en la investigación, es decir, ya vi los mensajes que te mandó Julio Iglesias, porque dicen que hay fotos, que hay mensajes, etcétera, que comprometen a Julio Iglesias. Pero la pregunta es, ¿y tú le contestaste? O sea, ¿hay algo que también para ti te va a complicar la existencia? Y la otra, Emanuel, siempre cuando hay un caso así, uno se pregunta qué estás buscando, porque tal vez está buscando una indemnización. Decir, bueno, yo lo que necesito de Julio Iglesias, que tiene todos los millones del mundo, es que me dé 20 millones de dólares. Pero aparentemente eso ni siquiera se ha puesto sobre la mesa todavía, ¿no? Mira, Tony, yo me he tomado el tiempo de escuchar detenidamente el reportaje, de escuchar los testimonios y puedo afirmar que la manera de expresarse de estas mujeres en momentos no me cuadra con la personalidad de una mujer dominicana de 20 y pocos años con poca experiencia en la vida. Por ejemplo, hay un momento en que la víctima hace una comparativa con la esclavitud y yo me preguntaba, ¿esto es la esclavitud del siglo XXI? Yo creo que la gente no habla así. Yo creo que esos son mensajes del storytelling que se habla tanto ahora, fabricados desde esa organización Women Link Worldwide, que es una organización con intereses anti-españoles, anti-empresas, anticapitalista. Eso es un mensaje fabricado. Entonces, por eso, por ejemplo, hay otro momento en que se habla de la casa del terror, de una organización jerárquica. Vamos a ver, organización jerárquica. Todos los que trabajamos en empresas vivimos bajo organizaciones jerárquicas. O somos jefes, claro, o somos empleados. En una casa con un personal de servicio, evidentemente hay una organización jerárquica en la que en el top de la jerarquía está el dueño de la casa, que en este caso es Julio Iglesias. O sea, que es que es una historia tan bien editada, tan bien montada, que al final tú dices, insisto, puede ser cierto que estas chicas tuvieron algún episodio desagradable o de abuso por parte de Julio Iglesias, pero lo que hay alrededor es importante que la gente lo sepa, ¿no? Y tú has hablado de algo muy importante aquí, el dinero. Porque si algo no le falta a Julio Iglesias, es dinero. O sea, Julio Iglesias es multimillonario. O sea, no solo porque ha ganado dinero cantando, sino porque ha hecho negocios inmobiliarios, porque fue dueño de media Punta Cana, porque es dueño del aeropuerto de Punta Cana, porque... O sea, realmente Julio Iglesias llega a fin de mes, ¿no? Nosotros tenemos algún problema, pero él llega a fin de mes holgadamente. Entonces, no sé cómo puede acabar esto, pero me imagino los abogados de Julio Iglesias pueden sentarse con estas señoritas y ofrecerles lo que ellas quieran. Claro, por eso es sospechoso también y vale también la sospecha, valga la redundancia, de que aquí tiene que haber otra cosa detrás de esto, ¿no? Porque lo primero que hubiese hecho ella, y si Julio Iglesias, que me imagino yo, por muy conservador que sea con el dinero, si él ve que hubiese consultado a un abogado, le hubiese dicho, hay aquí posibilidad de esta gente de afectarme, mi vida, la de mi familia, etcétera, le hubiese dicho, sí, vamos a darle a esta persona, no sé, 20 millones de dólares y que se vayan por ahí y que firmen un contrato que no van a procesar esto de otra forma, ¿no? A elevarlo. Las acusaciones son de abuso sexual, acoso, maltrato laboral e incluso delitos graves como trata de personas. O sea, es lo que tú estabas diciendo. Son acusaciones. Sí, bueno, hay un momento en el reportaje que se dice como algo dramático que les mandaba en avión desde Punta Cana a las Bahamas. Y claro, eso sacado de contexto casi dan ganas de reír, ¿no? O sea,
pobrecitas que las mandaban de Punta Cana a Bahamas en avión. O sea, es decir, yo creo que tiene que haber mucha gente en República Dominicana que esté sin trabajo, que podrá decir, madre mía, o cuando se alude a que Julio Iglesias dice te voy a cambiar la vida, evidentemente una persona del servicio, de un millonario en una zona turística de República Dominicana es una persona privilegiada. Pero al final creo que aquí estamos viendo con gafas del primer mundo un tema de un país tercermundista. Y tú sabes muy bien la situación, por ejemplo, en Cuba Sí. o en República Dominicana de una chica joven, de las cosas que que hacen o que tienen que hacer por subsistir. Y eso es una realidad. O sea, el turismo sexual en República Dominicana existe, de mujeres con hombres, de hombres con mujeres, de hombres con hombres. O sea, eso Claro. es así por la necesidad, no por otro tema. Igual que lo hay en Cuba, por la necesidad, porque la gente no tiene que comer, no tiene cómo subsistir y son capaces de hacer cualquier cosa por sobrevivir. O sea, que realmente pintar, que trabajar en una casa bajo una organización, limpiando o lo que sea un trabajo indigno, pues tampoco lo entiendo. Dicho esto, no tengo ni idea de cómo era el ambiente laboral en la casa de Julio Iglesias. Quizás pudiera haber algún exceso, quizás ha habido alguna ordenanza que raya la legalidad, pero bueno, insisto, tampoco tendría que ver nada con el acoso sexual, ¿no? Que es lo más grave de todo este tema, ¿no? Correcto, claro. Fue un tipo además que independientemente de todo tiene una familia que con todo su, o sea, él siempre es sui generis, ¿no? El tema de Julio Iglesias, porque han habido quejas por un lado, por parte de la familia, es un tipo raro, él lo ha dicho, incluso el hijo Enrique se ha expresado siempre bien del padre, pero al mismo tiempo decir, bueno, yo he llevado siempre una vida un poco rara, ¿no? Porque mi padre y yo pues nos hablamos de vez en cuando, sí, no es que me llame todos los días para conversar. Él ha sido un tipo a mí me llama mucho la atención porque en los últimos tiempos incluso yo he estado escuchando más, no sé, en las redes sociales se ha dado casi un trending de páginas de Julio Iglesias, ¿no? Y entonces he visto bastantes entrevistas de él que no había visto anteriormente y él dice cosas muy curiosas como su enfermedad hacia el trabajo, ¿no? Que es un workaholic pero empedernido. Dice, yo soy prácticamente el 90% trabajo y el otro 10% talento, porque yo soy una persona que trabajo mucho. Una ocasión lo vi decir que trabajaba en una canción, se metía casi un mes. Yo decía, ¿qué es lo que tú le haces a esa canción? No, pero dice que es un tipo workaholic, ¿no? Una persona, bueno, ha cantado en todos los idiomas prácticamente del mundo. Ahí hay trabajo. Ha dado conciertos. Yo no sé, tú mencionas un lugar, ahí ha estado Julio Iglesias, ¿no? Japón, en el Polo Norte, yo no sé dónde le falta por dar un concierto. Echar a perder una carrera al final ya en el ocaso de su vida, ¿no? Pues ya tiene 82 años, creo que tiene Julio Iglesias. Yo creo que es lamentable para todos los que lo aprecian. Si es un golpe duro. Ahora, también te hago esta pregunta. Vimos acá un comentario de una periodista, Paloma Barrientos, tú la debes conocer mejor que yo porque es española. Y ella dice que habla bien de él, ¿no? Dice que siempre le hizo muchas entrevistas durante los reportajes que ella hacía, etcétera, y que tenían una amistad, de hecho. Pero ella menciona una cosa que es a la única que se lo he escuchado mencionar. Dice, solamente lo voy a mencionar aquí y es muy interesante lo que dice, que pudiera haber también alguien que le quiera hacer daño a Julio Iglesias, pero dentro del consorcio de Punta Cana, o sea, de la zona esa ahí. Ella menciona que ahí habían 4 empresarios grandes, que era Oscar de la Renta, que falleció, que era muy amigo de Julio Iglesias, yo creo que descartado. El otro eran los Fanjul, que eran los del azúcar, Pepe Fanjul, que también un poco descartado porque los Fanjul se han metido más dentro de Casa de Campo que en Punta Cana. Pero el otro partner fuerte de Julio Iglesias era Reinieri, que era Fran Reinieri, que es el dueño de Punta Cana, que lo invita a Julio Iglesias a participar en el año 97 cuando hacen como una especie de partnership ahí, ¿no? Creo que estaba Oscar de la Renta, estaba Julio Iglesias y estaba Reinieri. No sé si había un americano también. Y desarrollan este proyecto de Punta Cana. Ahora, según dice el artículo que pusimos por acá, en el 2018 sacan a Julio Iglesias, sacan o él se va. Le dan el 25% de las ganancias, creo que son $300 millones. Ahí está el titular. Julio Iglesias vende su participación del Grupo Punta Cana por $300 millones en 2018. Y entonces ella dice, en este caso Paloma Barrientos, dice que pudiera haber... ¿Por qué? ¿Por qué venía esto? Porque Reinieri tiene acciones en Univision. Mira todo el entramado, ¿no? Por dónde van todas las cuerdas acá, ¿no?
Bueno, yo voy a contar una anécdota porque cuando me entero del tema, me acuerdo de un conocido, un amigo que tengo en Punta Cana, que también es empresario y también tiene su buena casa y sus buenos negocios, Ujú. y le pregunto, y él no se había enterado prácticamente porque no es una persona que esté muy conectada con las noticias, Claro. y él, sin yo decirle nada, me dice, ¿y eso no será algo de los Ranieri que están enfrentados con él? Porque dice, esta gente actúa de esa manera. Entonces, Ah, bueno, eso me pareció curioso y luego no había escuchado hablar de Ranieri, pero de repente escuché a Paloma Barrientos y a otros hablar de este tema porque además creo que quieren la propiedad de Julio Iglesias, que es la única que da al mar. O sea, ahí hay un interés y unos intereses empresariales en los que tendría cierto sentido. Es verdad que yo ya he escuchado a Ranieri hablar y lo ha desmentido todo. También me han contado que Ranieri como que ha querido borrar de Punta Cana la huella de Oscar de la Renta, quitó incluso ah, los bustos que había de Oscar de la Renta, como que se ha puesto él, ¿no? Que quiere, digamos, el protagonismo y que tenía cierta rivalidad con Oscar de la Renta y con Julio Iglesias. mira. Bueno, lo de Univisión no lo tengo tan claro, porque Sí. creo que es a través de los Cisneros, que eran accionistas de Univisión, pero ya no son accionistas. Ah, ok. No sé si exactamente Ranieri es accionista de Univisión. Ok. Insisto, yo creo que aquí la mano negra está en la organización esta ecofeminista, Exacto. anticolonialista, y en el diario.es, que sí son organizaciones que se mueven por tema ideológico, y en el tema de Univisión no lo sé. Yo creo que ellos han hecho las entrevistas a las chicas, porque he visto a Gerardo Reyes como que ha entrevistado, le habrán parecido creíbles, las chicas pueden tener parte de verdad, pueden tener su verdad, Claro. que digamos que es difícil encajarla con lo que has leído antes, con los mensajes y con el dato de estar en OnlyFans, pero bueno, Claro. ahí yo lo que digo es que todos estos elementos los tiene que conocer la opinión pública. Yo creo que en este programa estamos dando un panorama de todo lo que... Claro. Esto no son unas pobres chicas, solo unas pobres chicas que demandan a Julio Iglesias, que por cierto, la organización dijo, se están poniendo en contacto muchas mujeres diciéndonos que también han sido... Ni una hemos visto todavía. No Ah, sé sí, si sí, sí. se están poniendo en contacto muchas mujeres con Sí. la organización esta Women Woman Link Walk. Worldwide, Claro. y no hemos visto ninguna más. Ah. Entonces, no sé, esperamos, ¿no? Esperamos a ver qué pasa. ¿Qué cosa? Oye, el tema Soros es un tema también fascinante, ¿no? Porque este hombre está en todas partes. Este hombre también tiene ya ahorita 100 años, ¿no? El hijo es el que está, parece que heredando. ¿Sabes tú si la mentalidad del hijo viene por la misma línea? ¿Se sabe cuáles son los pasos de estos personajes que quieren tener participación en todos los eventos globales que existen, ¿no? ¿Cuál es la manía Sí, de esta yo creo familia? que es una manera de actuar, es una saga familiar y yo creo que ellos, allá donde hay un conflicto, allá donde hay un gobierno inestable, allá donde ellos siempre están ahí, digamos, fondeando, poniendo fondo en organizaciones, en medios de comunicación, en blogueros, en asociaciones, ellos están siempre en eso, ¿no? Claro, Hay ese refrán que dice a río revuelto ganancia de pescadores, claro. porque al final, ¿qué son los Soros? Unos millonarios, ¿no? Serán muy, no sé, muy de izquierdas o muy lo que tú quieras, pero al final lo que hace ese señor es ganar dinero a Sí, sí, manos sí. llenas. Entonces, bueno, yo creo que viven de eso, viven de la inestabilidad, de la presión, del chantaje, de ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a seguir porque Sí, sí. no creo que el anciano esté detrás de todas estas manejos. Tiene que haber un grupo ya grande y una manera de ver el manejo de esas empresas y todas esas donaciones a organizaciones que hacen este tipo de cosas, ¿no? En todo el Claro, mundo. claro. No, no, sí, ya lo que sigue es la filosofía de ellos, ¿no? Que es la que perdura aparentemente, porque este personaje siempre ha sido muy, la historia de George Soros también es muy interesante porque siempre ha sido muy estratégico, ¿no? Con respecto a quien dice, no, es que él tiene mucho dinero y pone el dinero. Ahora nos enteramos también un poco con esta cosa de Doge de Elon Musk, que en verdad habían otro tipo de maniobra detrás. Este hombre pone un dinero primero, después hace toda la maniobra con las ONG, estas organizaciones no gubernamentales, que luego el gobierno le da un dinero descomunal y a partir de ahí es que empieza él. O sea, es una jugarreta, ¿no? Este tipo tiene historia de eso. O sea, este es el hombre famoso por desbancar supuestamente romper el banco de Inglaterra, ¿no? Le dio un palo Mm. tremendo en los años 90. Ahora, Manuel, otra cosa acá.
¿qué pasa? ¿Cómo tú ves verdaderamente el final de esta película? O sea, porque tenemos acá también la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hizo unas declaraciones precisamente por el escándalo, por lo que esto puede estar pasando en España. Y quiero que me expliques un poco verdaderamente, primero, cómo crees que va a terminar todo esto, y segundo, quiero entender un poquito más cuál es la estrategia, qué es lo que está diciendo la presidenta, en este caso, de la Comunidad de Madrid, con respecto a la estrategia de esto de Julio Iglesias, que es la que nosotros, por lo menos desde aquí de Miami, no entendemos muy bien. Vamos a ver primero las declaraciones de ella, a ver lo que dice. Nosotros no vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos. Considero que hay muchísimos otros temas que están aquí, de los que sí nos hemos de responsabilizar. Por ejemplo, sobre ese juez que está en Nueva York y que podría condenar a Zapatero y a ese lobby del que precisamente, al que precisamente denuncia el propio entorno del señor Ábalos. O, por ejemplo, las 5 imputaciones de Begoña Gómez, el hermano del presidente, la situación de la Fiscalía General del Estado. O, por ejemplo, porque como los escándalos del Gobierno van de 3 en 3, es probable que antes de acabar esta rueda de prensa hayan explotado otros tantos y que no me tengan que preguntar por ello. Por ejemplo, la novedad que Sánchez acaba de ceder las últimas 5 competencias al PNV, sin ninguna explicación, eso por supuesto, y solo para que le aprueben unos presupuestos. Eso es corrupción de Estado. Ok, para nosotros poder entender un poco, porque ella menciona aquí el juez de New York y el caso Zapatero. ¿Qué es lo que hay ahí? Explícame un poco, porque no estoy un poco perdido con ese tema. Bueno, el tema es que cuando surge el asunto de Julio Iglesias, manejado por este medio de izquierdas que digo, toda la izquierda política española, incluidos algunos ministros, y de la parte más de Podemos y Sumar, que son esta gente financiados por el chavismo, ya habéis oído hablar de ellos, pues sí, empiezan a decir que hay que quitarle los galardones, los reconocimientos a Julio Iglesias. Ya le condenan. Julio Iglesias es un acosador, es un abusador sexual, quítenle las llaves de la ciudad de Barcelona, quítenle el reconocimiento de la Comunidad de Madrid, le quiten la calle que tiene en La Coruña. O sea, ellos quieren fulminar, cancelar y ponernos a hablar de Julio Iglesias y no hablar, como decía Isabel Díaz Ayuso, de escándalos políticos como el de Ábalos, que era un ministro socialista que está en la cárcel, que es el que yo mencionaba antes como que se gastaba el dinero de los españoles en claro, chicas, ¿no? Claro. Entonces, claro, aquí se da una cosa muy rara, porque es verdad que ahora en España parece que si eres de izquierdas estás contra Julio Iglesias y si eres de derechas, como Isabel Díaz Ayuso, estás a favor. Y yo creo que tampoco ese es el juego, ¿no? No es un partido de tenis en el que... O sea, hay que dejar a los jueces trabajar, hay que dejar a los jueces. Claro. Y si dentro de X tiempo Julio Iglesias es condenado, pues a lo mejor algún organismo público, algún gobierno local, regional o nacional de España pudiera plantearse retirar algún reconocimiento. Pero que por una información periodística ya salga un ministro a decir que hay que matar civilmente a Julio Iglesias me parece lamentable, porque al final lo que están haciendo, y tiene razón en eso Díaz Ayuso, es desviar la atención. No hablemos de las tropelías de Pedro Sánchez, de su mujer, de su hermano, de sus ministros que están en la cárcel, y hablemos de Julio Iglesias. Y de hecho, es que en España no se habla de otra cosa que de Julio Iglesias. Claro. O sea, es verdad que lamentablemente hubo un accidente muy grave de trenes el domingo y ha vuelto a cambiar el foco, pero de lunes a domingo solo se habla de Julio Iglesias. Es verdad incluso que el lunes, el día de los trenes, salió una información muy jugosa que contaba que Zapatero había sido pagado por un empresario que está en la cárcel, que es el caso Plus Ultra, que es una compañía venezolana de aviones que fue rescatada por el gobierno de España en plena pandemia, por el tema de la pandemia. Y Zapatero mismo, a las preguntas de los periodistas, reconoció que había cobrado de esa empresa por una asesoría. Entonces, eso ha pasado un poco bajo la mesa, y lo que se está comentando, que es a lo que hace alusión a Ayuso, es que Estados Unidos pudiera estar investigando los vínculos de Zapatero, porque Zapatero ha sido durante los últimos años el gran valedor de Maduro en Europa, ha sido su embajador, su defensor, se ha negado a condenar la dictadura, se ha negado ha pedido a los opositores que no denunciaran, no ha hecho nada por los presos políticos.
Entonces, bueno, yo creo que hay muchas preguntas que Zapatero debía responder y quizás pudiera haber una investigación sobre su enriquecimiento, ¿no? Porque realmente se ha estado cobrando de este régimen y ahora mismo tenemos a Maduro, que se le está juzgando en Nueva York por unos delitos gravísimos, pues yo creo que debería responder Zapatero a todas esas cuestiones, ¿no? No, ahí debe haber mucho nervio con lo que puede estar diciendo Maduro, con lo que vaya a decir de todos estos personajes. Zapatero ha sido el aliado de Maduro definitivamente, incluso estuvo es parte de toda esta conspiración con Delcy Rodríguez y el plan de darle el golpe de Estado a Maduro, ¿no? Él ha estado casi en toda la película, cada vez que se ha hablado de alguna conspiración, el nombre de Zapatero estaba ahí, así que él ha estado muy involucrado en el tema latinoamericano por acá. Bueno, Manuel, y entonces aquí te pongo en una situación un poco ya más de periodista que de vidente, ¿no? ¿Cuál es tu predicción de cómo pudiera terminar todo esto? Yo creo que va a acabar en nada, ¿no? Porque, por un lado, la verdad es que hay un dato. Es verdad que Julio Iglesias ha revelado los nombres de las chicas y no quería al juez revelarlos, porque eso es la indefensión. Julio Iglesias ha querido personarse a través de sus abogados en la causa y no se lo han permitido, y porque él no conoce el escrito con las acusaciones, conoce el reportaje periodístico, pero no conoce qué dicen esas chicas en una declaración judicial. Entonces ha pedido personarse y el juez ha dicho no, todavía no puedes personarte. Entonces, por esa indefensión es por lo que ha publicado los WhatsApps que has puesto. Yo creo que Julio Iglesias evidentemente va a tener un equipo legal y ya hemos conocido el abogado que lo está llevando, que es un gran abogado de grandes casos, gran negociador con las fiscalías. Es probable que esto quede en nada, porque al final, pues los testimonios de las chicas han quedado muy tocados con estas informaciones. Claro. Y vamos a ver, pero bueno, el daño ya está hecho. O sea, Julio Iglesias va a sufrir toda su vida de este estigma, porque pase lo que pase, habrá gente que no le va a creer, porque la campaña ha sido muy grande, ¿no? Total. Tú cuando especulas sobre alguien, eso queda, que te crea... Algo queda. Sí. Tú difama que algo queda, está claro. Ese es el dicho. Tú difama que algo queda, definitivamente. Ahora, hay que ver también cómo va a quedar al final de la historia la reputación en este caso. Bueno, no sé si hablar de reputación con respecto a Univisión, ¿no? Pero sí esa figura que están involucradas, que hasta ahora han cuidado, por lo menos, ¿no? Su postura, ¿no? De un periodismo serio, etcétera, etcétera. Es bien, yo escuché, yo no sé si hubo varios reportajes. Yo escuché uno, es bastante crudo, que fíjate que hasta me llamó la atención cómo no le pusieron un warning, porque el lenguaje que utilizan ellos, las chicas... Es durísimo, es durísimo, es durísimo. Y yo dije, escuchándolo también pensaba, que a mí también, no sé, estas son sensaciones de uno, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, pero a mí me parecía también un poquito... yo no sé, que no lo veía natural, ¿no? La descripción de la chica con respecto a lo que estaba ocurriendo. Yo no sé, le leía yo un poco ahí de inventiva, ¿no? Detrás de su narración. Pero también que le hayan dicho, mira, sí, nárralo todo, detalles crudos, ¿no? Muy escabroso, sí. Para poner, porque como tú estás escuchando eso y ya la figura se te acabó Julio Iglesias para toda la vida, ¿eh? O sea, es una cosa tremenda. No, y además es que Univisión y Telemundo siempre han sido cadenas que han cuidado mucho a los famosos, ¿no? Porque viven de ellos de alguna manera. Yo creo que la época en que Julio Iglesias triunfaba con esos grandes cantantes, no sé, como el Puma venezolano, como otro grande, después Luis Miguel, creo que ese perfil de cantante ha sido muy mimado siempre por Univisión. Siempre. No sé. Siempre. Entonces, tirarte a la piscina, entre comillas, con un caso tan grave, no sé, yo... me lo hubiera pensado dos veces, si en la versión de Julio Iglesias, que no se ha tenido, a lo mejor hubiera esperado a tener alguna versión de él, pero realmente es verdad que también se le puede dar la vuelta a la tortilla. Si al final Julio Iglesias persigue a los que le han acusado porque el caso no llega a nada, cuidado, porque Julio Iglesias, como yo decía antes, llega a fin de mes y tiene dinero para tener el equipo de abogados más potente que podamos pensar, puede comprar Univisión si le da la gana, fácilmente, te digo. Yo conozco el precio de Univisión, creo que lo puede comprar. Por lo menos dar un down payment fácil lo puede hacer. Eso que tú acabas de decir es muy, muy cierto. Yo trabajé en Univisión y, por ejemplo, una persona como Lili Estefan, por ejemplo, que siempre hablaba de él, que son amigos, que iban a su casa, que tenían una relación muy, muy familiar. Y siempre, eso es un detalle muy interesante lo que tú acabas de decir. Siempre estas cadenas se han preocupado
preocupado por cuidar, no destruir en este caso, ¿no? Lo han podido hacer, pero no, han optado por no hacerlo por un problema que precisamente se benefician de tener esos invitados cuando lo quieres. O sea, vamos a estar acá ahora mismo, o Julio Iglesias, que ya tiene la edad que tiene, un reportaje probablemente de Julio Iglesias podría ser mejor vendido que esto y reportarle a ellos una cantidad de dinero descomunal, ¿no? Una cosa que va a quedar por siempre. También una cosa que no hemos comentado es la condición física de Julio Iglesias, que no se ha comentado tampoco. Julio Iglesias tiene una condición física muy endeble de hace mucho tiempo. De hecho, se ve los WhatsApp. Julio Iglesias camina con dificultad, con apoyo siempre, en este caso, de esas mujeres ayudantes o de un bastón o lo que sea. Creo que a veces incluso una sillita. Le cuesta mantenerse en pie. Él tuvo un accidente de coche cuando era jovencito y estuvo en el hospital tiempo y ha tenido dolencias en la espalda toda la vida, pero ahora es un anciano. O sea, no es un jugador de fútbol americano de 2 metros con fuerza, como hemos visto otros casos de hombres violentos y abusadores. Es un viejito, por llamarlo de alguna manera. O sea, y eso es. Total. O sea, para imponer una fuerza física no está. De hecho, escuché a su primo el otro día que decía que, o sea, Julio le haces así, le empujas un poquito y se va al suelo. O sea, que realmente esa condición de hombre que se impone por la fuerza, que no nos la vendan porque no es así. Julio Iglesias tiene, tú lo has dicho, 82 años y tiene una movilidad bastante precaria, ¿no? Sí. No, y siempre ha sido delgado, porque él se ha cuidado siempre, incluso la figura esa, de ser una persona delgada, pero efectivamente lo que tú estás diciendo, ese accidente que nunca se recuperó del todo, porque siempre toda la vida estuvo luchando y batallando con los temas, sobre todo la espalda, ¿no? Que él siempre se ha quejado de eso. Y hemos visto imágenes, las últimas imágenes que se habían visto de Julio Iglesias, era precisamente él rodeado de esta muchacha, pero todas ayudándolo a dar pasito a pasito hacia la playa, porque parece que se daba esos baños de playa, etcétera, etcétera. De hecho, Miranda, la esposa, creo que casi nunca está también, que era uno de los argumentos que han esgrimido ellos, que casi nunca está ahí en Punta Cana, porque él quiere estar ahí al lado de la playa y darse esos baños de playa, etcétera, etcétera, ¿no? Es complicado el caso, verdaderamente, y lo complicado que tiene matices políticos, faranduleros, personales. Julio Iglesias, lamentablemente, si está terminando una carrera con un escándalo así, ojalá y todo se aclare, ojalá, yo para mí, que soy un gran admirador de él. Eso que tú estabas contando, nosotros, sobre todo los cubanos, conocemos la historia de Julio Iglesias perfectamente bien, porque una de las películas más famosas de Cuba, en la cual las personas, todo el mundo tiene una anécdota, sobre todo los que vivieron en esa época, en los años 70, que era... La vida sigue igual, ¿no? La vida sigue igual. Pero todo el mundo tiene, o sea, que la gente la iba a ver 10 veces a la película, ¿no? Yo me sé casi todas las canciones de la película, porque también era pequeño, pero también la película me apasionaba, ¿no? Fue un escándalo esa película en Cuba de Julio Iglesias. Y además, siempre, independientemente de que hubo un tiempo que Julio Iglesias, por esas cosas extremismo del régimen, que él habla, él dice que incluso que no le importa mucho el tema político con respecto a Cuba, incluso, pero él estuvo prohibido en Cuba un tiempo, tú sabes, ¿no? Esas cosas raras y excéntricas del régimen cubano, pues lo prohibieron en Cuba. Pero era muy popular, o sea, en un momento determinado, después cuando se volvió a escuchar Julio Iglesias, el background mío de mi infancia, te lo digo así, es Julio Iglesias. Porque mi vecino, que era como mi padre al mismo tiempo, tenía 2 amplificadores que eran de este tamaño. Cuando esos amplificadores empezaron a llegar a Cuba, él tenía problemas del oído y los ponía en el portal de la casa. Nosotros jugábamos afuera, pero tú escuchabas a Julio Iglesias, tenía un disco en long play que lo ponía de un lado y del otro, y cuando se acababa lo volvía a poner, por eso yo todas esas canciones, y tú estabas jugando a 3 cuadras de allí, 2 manzanas, y todavía tú escuchabas a Julio Iglesias. Ese es el background de nosotros los cubanos, son las canciones de Julio Iglesias. Este hombre ha sido un trabajo, te digo, entre su trabajo y su talento, yo creo que sería muy lamentable terminar su carrera de esta forma. Sí, totalmente. Yo la verdad es que siempre he estado muy orgulloso de tener un embajador así. He tenido la oportunidad de verle en vivo 2 veces, una en el Santiago Bernabéu y otra en la Plaza de Toros de las Ventas. Wow. Es un espectáculo excelente, la verdad. Bien. Siempre la puesta en escena, cómo cuida todos los detalles. Y bueno, yo estaba
soñando con volver a ver un concierto de Julio Iglesias. Fíjate de lo que estamos hablando. En vez de hablar del último concierto o de algo así, estamos hablando de algo que es profundamente lamentable, respetando el testimonio de esas mujeres que, oye, que insisto, nosotros no somos jueces, yo no soy juez, no soy fiscal, yo respeto la justicia, igualmente el derecho de esas mujeres a denunciar, pero también la presunción de inocencia de Julio Iglesias, y hasta que no se demuestre lo contrario, yo voy a tener una opinión buena de él. Sí, claro, claro. Yo igual. No, sí. Esto del concierto, yo tengo un amigo que es muy fanático de Julio. Él habla con un amigo de Julio Iglesias. De hecho, tiene botellas de vino firmadas por Julio Iglesias, que yo le digo que ya eso lo que tiene que tener es vinagre, ahí porque dice que no la quiere abrir. Y entonces, este amigo común, amigo de Julio Iglesias, le dijo que Julio quería retirarse y hacer un concierto privado, o sea, para personas escogidas, ¿no? En un momento determinado. Y entonces le prometió a él, porque como conversan, ha hablado con él por teléfono, y mi amigo se llama Yamil, vive aquí cerca de donde estoy ahora mismo, y es muy fanático de él, y le prometió Julio Iglesias que en el concierto él iba a estar, ¿no? Ese concierto, yo no sé si se va a dar, porque ya le da también, pasa factura, ¿no? Dios quiera que él debería dar un concierto todavía, no sé cómo estará de la voz, ¿no? Pero es un tipo encantador. Yo tuve la oportunidad de verlo trabajar indirectamente con él, aquí como en el año 2000, yo trabajaba en Telemundo, y se hizo aquí, creo que fue un Billboard, que son los que se hacen en Telemundo, y estuvo en uno de los ensayos que él tenía, y creo que era Alejandro Fernández, él le tenía una canción con Alejandro Fernández, y aquello era una cosa tremenda, porque en los ensayos le exigía a Alejandro Fernández, cantaba la canción, y yo decía, caballero, pero esto debe ser impertinente trabajar con una persona así, porque le decía, no, vamos a repetir ese tono, era un tonito y tenía que estar ahí bien acoplado, porque te digo, es un perfeccionista, una persona que cuando tú escuchas las canciones de Julio Iglesias, canta. No, fíjate que cantantes que yo le pregunto, ¿no? Que son más profesionales y conocen más de la música, me dice, quizás él no tiene la gran voz, pero como cantante es uno de los tipos que cantan. O sea, esa melodía que tiene él es una cosa mágica. Es fabuloso. Increíble, sí. Él lo dice que no, su voz no sale de la garganta, le sale más de aquí abajo, ¿no? Es una voz más trabajada, más especial, ¿no? Por eso esa es su manera de enfrentarse al escenario. Qué cosa, Manuel. Bueno, pues nada, aquí nosotros esperemos a ver qué es lo que pasa. Vamos a tener que seguir este caso de cerca, bueno, porque yo creo que de cierta forma pues nos incumbe a todos, ¿no? Desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista incluso de farandulero, pues... Exactamente, claro. Judicial y político, porque tiene muchas aristas. Judicial, político y personal, porque vuelvo y te repito, la admiración esa, a veces un ídolo que tú tienes que se destruya de esta forma, pues personalmente también molesta y duele, ¿no? Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hermano, te agradezco mucho, como siempre, tu presencia aquí es muy, muy, muy agradable. Quiero que le hables también a la audiencia de tu proyecto y de estas plataformas en las que tienes tus programas. Bueno, ahora estoy trabajando con Fuente Latina, que es una organización que se dedica a promover la información sobre Medio Oriente, en lo que afecta a los hispanohablantes y también del antisemitismo, que es un problema que... Y estamos haciendo ahí un programa diario a través de la plataforma Fuente Latina todos los días de 11 a 12 de la mañana, de hora del este, que se llama El Día con Fuente Latina y que hablamos mucho de Israel, de Irán, del conflicto de Gaza, también de Venezuela, de temas políticos de Julio Iglesias no hemos hablado, sí, porque hablamos más de temas de coyuntura. Hoy hemos estado en Davos escuchando a Donald Trump, mañana vamos a tener una entrevista con los dos hermanos que estuvieron 2 años secuestrados por Hamas, 2 hermanos argentino-israelíes que estuvieron casi 2 años completos. Fueron secuestrados el 23 de octubre el 7 de octubre del 23 y liberados a finales del 25, en esta última liberación que hubo antes del acuerdo de paz. Y bueno, vamos a tener ese testimonio que es brutal, ¿no? Qué interesante. Estos son los hermanos que jamás lo ponía en pantalla de vez en cuando, decir que habían perdido mucho peso. Los hermanos Cunio, sí. Sus hermanos. Qué fuerte. Estuve el otro día, están aquí en Miami, de hecho, y estuve cenando con ellos el otro día y la verdad que es una experiencia muy dura escuchar que una persona le arrebaten la libertad durante 2 años. Nos estuvieron contando cómo les trataban, qué es lo que comían, cuándo comían. O sea, una cosa durísima de vivir. Pero bueno, ahí están, son 2 luchadores saliendo adelante y merece la pena escucharles porque además
como son de origen argentino, ambos se expresan muy bien en español. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahí está, Fuente Latina, entonces, que para encontrar estas plataformas es a través de una aplicación. Se puede encontrar transmitimos a través de Facebook y de YouTube, simplemente hay que buscar Fuente Latina y ahí lo encuentran. Bueno, pues ahí está entonces, Fuente Latina, ese es el lugar. Gracias, Manuel, te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo y bueno, ojalá que nos veamos pronto. Un abrazo, hasta cuando queráis. Venga, ahí está. Gracias. Manuel Aguilera, señores, gran periodista español, ahí, y lo pueden encontrar ahí en Fuente Latina. Hacen unos trabajos verdaderamente muy profesionales, muy interesantes también. Y bueno, nada, esto es un temazo. Esto de Julio Iglesias, vieron ustedes, Julio Iglesias ha sido toda la vida, toda su vida, yo creo que ha sido de película, ¿no? Literalmente, desde sus pasiones con el fútbol, desde su accidente, desde cómo hizo esa película maravillosa que tal vez cinematográficamente no es una gran película, pero como un fenómeno, yo creo que fue prácticamente un fenómeno cultural, sobre todo para nosotros los cubanos en Cuba. La vida sigue igual. Claro, la que pusiste, sí. Bueno, que pusiste el póster. Esto fue un fenómeno. ¿Tú no has visto esa película? Ah, mira, en Argentina también. No, probablemente te guste mucho. O sea, una película y como tiene muy buena música, o sea, la parte musical está muy bien hecha. Es una historia también, la historia de él, ¿no? Pierde, ¿sabes? Como él quiere ser futbolista, tiene el accidente, se frustra y entonces viene toda esta historia del canto, gana el festival de, creo que Eurovisión, que con esta canción que además fue un poquito así también, ¿no? O sea, está hecho real y también. O sea, a mí me parece, y todos los cubanos, sobre todo de esa época, ¿no? Les encanta la película, esta es una cosa tremenda. Pero bueno, la vida de Julio Iglesias ha sido eso, ¿no? Ha sido... Y miren esto, no termina ya cuando tú piensas, bueno, ya no le va a pasar más nada, ¿no? Con 82 años ya a punto de yo no sé del partido, no sé desde el punto de vista físico cómo está. Físico, corporal no está bien, ¿no? Porque ha vivido con estos achaques toda la vida, pero no sé tampoco cómo está desde el punto de vista físicamente interno, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, nosotros aquí testigos de todo lo que está ocurriendo. Señores, les agradezco mucho, por supuesto, el agradecimiento que siempre le doy acá a Pulpo Pereira por su magia. Ven ustedes que buscan material que ni él mismo sabe qué cosa es, pero bueno, es parte a nuestro productor general Luis Leonel León, a nuestro productor ejecutivo Antonio Linares y al futuro alcalde de Tapaste, siempre en su esquinita por allá, Orecito Ruiz. Nosotros vamos a estar muy pendientes con todo esto. Este portaaviones que está ahí a 60 millas de Cuba, al norte de Cuba, vamos a seguirlo muy de cerca a ver qué es lo que está pasando y todo lo demás, y todo lo que ocurre, el tema Venezuela y el tema Groenlandia, que también nos mudamos para Groenlandia el año que viene. Nos vamos, señoras y señores, lo que siempre le digo, busquen la libertad, busquen la libertad, que lo otro no sirve para nada. Nos vemos en un ratico, muchísimas gracias.